¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos? Bienvenidos ahora sí a un programa más de este sábado. Estamos fecha 14 de agosto del 2021. Un amigo y hermano, servidor de ustedes, Ángel Galeano, les saluda en esta tarde, esperando que estén muy bien de salud, gozando de las bendiciones de nuestro Dios. Queremos hacer como una costumbre los sábados a través de este canal aquí en vivo, a través de Ángel Mensajero TV, canal digital nuestro, aquí a través de Facebook, un estudio que vamos a estar desarrollando todos los sábados a partir de las 5 de la tarde más o menos, y en donde vamos a estar tratando temas variados, pero sobre todo relacionados a la actualidad que estamos viviendo en este mundo. ¿Qué es lo que nos tiene que decir la palabra de Dios, la Biblia? Bueno, entonces estaremos tratando de averiguar, de auscultar el mensaje que Dios nos quiere dar en este tiempo, porque no nos podemos quedar callados. Las personas que estudiamos la palabra de Dios, que buscamos a Dios de todo corazón y sobre todo hacer su voluntad, yo creo que en este momento no nos podemos quedar callados debido a las circunstancias que el mundo está viviendo o pasando. Son muchas las cosas que están sucediendo, como para quedarnos mudos y no alzar la voz de advertencia, eh, no interpretar ciertos eventos que tienen que ver con nuestra salud espiritual, salud física, salud mental. Bien, a todos en todas partes, yo sé que de repente no han de haber muchos al inicio del programa, esperamos que nos acompañen eh, y puedan compartir esta transmisión con el resto, con sus amigos, con sus contactos, ya que estaremos tratando un tema de suma importancia el día de hoy. Es que espero que nuestra señal no nos falle, como el sábado pasado tuvimos una serie de interrupciones, obviamente, tenía que ver con la configuración de los programas que utilizamos acá en nuestro estudio. Y bueno, como no somos muy expertos en eso, tuvimos que tomarnos unos días ahí para hacer una serie de movimientos de programación para que saliéramos en vivo, así como usted nos está viendo en este momento, y ojalá que no haya ningún retraso también en cuanto a la señal, en cuanto a la voz, porque a veces hay problemas en cuanto al audio. Usted de repente escucha, mira mi voz que se mueve o retrasada o adelantada y el audio sale por allá. Pero bueno, lo importante es que usted me escuche y que esté pendiente del tema de hoy, el cual vamos a estar presentando. Aquí les presento más o menos ahí la portada o la presentación sobre los acontecimientos actuales. La pregunta es, ¿cumplimiento profético o casualidad? ¿Qué piensa usted? ¿Qué nos puede decir acerca de lo que está sucediendo en el mundo? Bueno, para eso, aquí arriba, a mi mano, ¿qué? A la izquierda, por aquí, usted puede ver un número de WhatsApp, puede mandarnos su mensaje o bien puede mandarnos su texto opinando en relación al tema, ¿verdad? Así es que para iniciar este programa el día de hoy, queremos encomendarnos a Dios, queremos pedirle a Dios su dirección para que así podamos llegar a feliz término este estudio que en la medida que vayan pasando las semanas se va a tornar interesante. Usted va a conocer y va a escuchar conceptos que de repente normalmente no se escuchan en las predicaciones en nuestras iglesias, porque pareciera también incluso que hay cierta comodidad en las iglesias el día de hoy y como que no se quiere incomodar a las personas hablando de acontecimientos que realmente están pasando o de repente no queremos asustar a las personas. Pero en honor a la verdad deberíamos de ser más transparentes, claros, porque el futuro
de nuestras salvación, o más bien, nuestra salvación depende de cómo nosotros tomamos los eventos de estos días. Acuérdese, estamos viviendo en una pandemia, estamos viviendo en momentos cuando hay eventos catastróficos por todos lados y no sabemos realmente qué suerte tendrá nuestra vida. Si perdemos la vida el día de mañana, qué sé yo, por algún evento, necesitamos hoy. Por eso la palabra de Dios no se equivoca y nos invita para que hoy, el día de hoy, nosotros podamos ir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a tener una palabra de oración. Yo les pido que no se desconecte, por favor, porque hoy tenemos un estudio sumamente importante de la palabra de Dios. Manténgase en línea, ya le dije por ahí aparece el número de WhatsApp para que usted pueda comunicarse con nosotros. Mándenos su texto, su audio, su opinión sobre el tema que vamos a tratar de estudiar el día de hoy y que al final pues estaremos ahí en un espacio que les vamos a dar a todos ustedes para que compartan su opinión, opinen sobre el tema, ¿verdad? Recuerden, esto no tiene que ver con religión, únicamente tiene que ver con la palabra de Dios, con predicar de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo, que es, y dice la palabra de Dios, son las buenas nuevas. En medio de tanta turbulencia, en medio de tanta tragedia, aún el Señor nos puede dar buenas nuevas. Vamos a tener una palabra de oración en este momento para luego iniciar con este tema sumamente interesante. Así que comparta esta transmisión. Vamos a tener una palabra de oración, querido Dios y Padre. A esta hora que estamos aquí enfrente de esta cámara para poder hablar de su palabra, le estamos pidiendo, Señor, humildemente que usted provea ayuda de parte de su Espíritu para que ese mismo Espíritu que inspiró a sus hijos ya en el pasado sea el mismo que nos dé el entendimiento y la comprensión de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Denos mente abierta, Señor, y un buen espíritu para poder auscultar, estudiar, interpretar su palabra. Y se lo pedimos también en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Bien, como les dije, el tema que quiero presentarles el día de hoy, vamos a estar compartiendo muchos textos bíblicos, así que esté pendiente. Los acontecimientos actuales, ¿qué son? ¿Serán cumplimiento profético o simplemente casualidad? Así se maneja a veces en nuestro ámbito, ¿no? Consideramos que los eventos, las cosas pasan de forma casual. Quiero compartir la palabra de Dios rápidamente. Déjenme poner por acá un texto muy interesante que está en Efesios. Escúchelo bien. Este es un texto que a mí me gusta muchísimo y que lo aplico en todas mis estudios. Es fundamental. Si usted quiere entender la palabra de Dios, si quiere entender la historia, póngale mucha atención a este verso que yo lo repito constantemente en mis estudios y está en Eclesiastés. Usted lo conoce muy bien. Si es estudioso de la palabra de Dios se va a acordar. Dice, ¿qué es lo que fue? Una pregunta. ¿Lo mismo que será? La pregunta de nuevo, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será es la respuesta. Y viene otra pregunta que dice, ¿qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Nada nuevo. El versículo 10 dice la palabra de Dios, ¿hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue, dice la palabra de Dios, en los siglos que nos han precedido. El versículo 11 dice, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Mire qué interesante. ¿Qué es lo que fue? Dice la pregunta. O en otras palabras, lo que ha sido, eso es lo que será. Es una referencia básicamente a los ciclos inmutables de la naturaleza que se repiten en obediencia a las leyes de Dios. En la versión la Vulgata, ¿verdad?
traduce incorrectamente este verso. Ellos le ponen de la siguiente forma, o la pregunta en forma de interrogativa, ¿verdad? Otro tanto pues lo hace la Reina, alguna de las versiones de la Reina Valera. En verdad, como dice la palabra de Dios, todo se repite. Ninguna variación hay en los incesantes ciclos de la naturaleza. Cuando se ha visto un ciclo, se los ha visto todos. Pero sí podemos decir que sí hay cambio, ¿verdad? O alguna diferencia en esos eventos, solo sería básicamente en la forma, cómo se aplican o cómo suceden. Y a veces cambian de forma y no de fondo, ¿verdad? Es decir, el principio es el mismo, no cambia. Cambian algunos detallitos, algunas cosas, pero el principio siempre es el mismo en la palabra de Dios y especialmente hablando de los acontecimientos proféticos. El día de hoy hablaremos de un evento que en la Biblia se ha repetido constantemente, o más bien quizás hoy no llegaremos a la conclusión porque tenemos el tiempo necesario para desarrollar este principio, ¿verdad? Es un principio que lastimosamente entre los cristianos tiene características negativas, especialmente para algunos estudiosos de la Biblia, y es el principio de la persecución, ¿verdad? Un concepto que va más allá de ser una teoría de conspiración, ¿verdad? Porque a decir verdad, los tiempos y los eventos van dejando una línea que inequívocamente nos muestran que vamos hacia ese acontecimiento, ¿verdad? O sea, hay destellos, hay formas que nos permiten apreciar que dicho evento va a ir a anidarse, va a concluir con algo que ya conocemos o que ya ha pasado, ¿verdad? El día de hoy hablaremos de acontecimientos similares, ¿verdad? Narrados en la Biblia y que se nos han dejado para nuestro beneficio, ¿verdad? Eventos proféticos que aparecen en la palabra de Dios con el único objetivo de que el pueblo de Dios se prepare, tenga una idea de lo que va a pasar en el futuro. Este tema de la persecución que tanto se habla en el pueblo de Dios, muchos la han tomado como una teoría conspirativa. Y la pregunta del día de hoy, ¿será realidad o es ficción? Usted al final del programa le sugerimos que nos haga sus comentarios, ¿verdad? Para comenzar, debemos de decir, ¿verdad? Más bien, la Biblia nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Este es un versículo que aparece aquí en, Efesios 12. Quiero presentárselo. Efesios 12 dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Es más, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ya se dio cuenta? En el conflicto de los siglos, la guerra no es librada contra personas, es decir, mayormente literal. Todo se convierte o la pelea se desarrolla en una dimensión en la cual tenemos desventaja. La guerra que como cristianos enfrentamos los hijos de Dios, con la palabra, son más que hechos visibles. Detrás de cada acontecimiento que observamos se esconden tantos propósitos que a simple vista se nos hace imposible describirlos o descubrirlos. Pero el Hijo de Dios consagrado, el Hijo de Dios que sigue la palabra, tiene la bendición y la habilidad de poder discernir esos eventos más allá de lo que aparentan. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, te darás cuenta que el tiempo en que hemos llegado, que estamos viviendo, y los acontecimientos que están sucediendo,
llevan un mensaje especial, el cual es necesario que lo entendamos, que lo descifremos. En este mundo, mis queridos hermanos y amigos, hay dos poderes que mutuamente están en pugna. Solo existen dos poderes en este mundo, claramente identificados. Obviamente, el bien, cuyo autor es nuestro Dios, el Dios, Jehová de los ejércitos. El otro poder es el enemigo de Dios, encabezado por Satanás, Lucifer. Satanás ahora, porque ha adquirido un nuevo carácter después de que el pecado entró en él. Sin embargo, al principio solo existía uno y uno solo, a saber, Dios, ¿verdad? O la deidad, Dios el creador y sustentador de todas las cosas. Pero surgió un poder que no podemos explicar cómo fue que surgió, porque simplemente es un misterio, ¿verdad? Y como escribió una notable escritora americana de nombre Ellen White, por cierto, muy criticadas por unos, pero muy alabadas por otros, incluso mi persona, de ella estaremos hablando más adelante, qué tiene que ver, qué nos dicen sus profecías, pero también estaremos hablando, aunque usted no le crea, de otros escritores denominados y llamados profetas por el mundo cristiano, que hablan también aduciendo que han sido enterados o han recibido revelaciones de estos últimos días y también tienen revelaciones extraordinarias de lo que está pasando actualmente, ¿verdad? Así es que nosotros más adelante vamos a estar hablando en nuestros estudios posteriores que vamos a hacer en las siguientes semanas, qué es lo que dicen estos profetas modernos, por decirlo así, y si en verdad existen profetas, si la palabra de Dios sanciona o nos permite o autoriza o nos dice que hay profetas en estos tiempos, ¿verdad? Yo sé que de repente usted ha tenido la experiencia o ha conocido a alguno allá en su iglesia o ha escuchado. Al caso que hay profetas el día de hoy, eso lo vamos a estudiar más adelantito para ver si realmente son profetas verdaderos y cuáles son las características de ellos, ¿verdad? Así es que vamos a estar hablando. Pero hay una cita que a mí me impresiona de esta escritora norteamericana, ya fallecida hace muchísimos años, para ser preciso, allá en el año de 1915. Ella decía, es imposible explicar el origen del pecado y dar razón de su existencia. Sin embargo, se puede comprender suficientemente lo que atañe al origen y a la disposición final del pecado, para ser enteramente manifiesta, dice ella, la justicia y la benevolencia de Dios en su modo de proceder contra todo mal. Nada se enseña con mayor claridad en las Escrituras que el hecho de que Dios no fue en nada responsable de la introducción del pecado en el mundo y de que no hubo retención arbitraria de la gracia de Dios, ni error alguno en el gobierno divino que diera lugar a la rebelión. Dice ella, el pecado es un intruso, efectivamente. Y dice, y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable que incluso, ¿verdad?, excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar, dice, alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado simplemente. Esa es una realidad. La única definición del pecado es la que aparece en la palabra de Dios, donde dice que el pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Qué extraordinaria cita, ¿no le parece? Creo que estaríamos de acuerdo cualquier persona, cualquier sincero de corazón al escuchar esta cita tan interesante definiendo
o explicando de qué se trata el pecado. Ella dice el pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo, dice, sería básicamente defenderlo. En otras palabras, el pecado no tiene razón o justificación de existir, no tiene razón de existir, porque su principio se basa en querer primeramente invalidar y suplantar a Dios y suplantar sus mandamientos, su ley, cosa que no puede ser posible porque Dios es el creador de todo, incluso es el creador de él mismo, de ese ángel que después se convirtiese en Satán o Satanás, como se le conoce, ¿verdad? El día de hoy. De modo que así comenzó la controversia entre el bien y el mal en el cielo, ¿verdad? Para trasladarse lastimosamente a esta tierra, con gran admiración, la inspiración divina se lamenta profundamente del hecho de que este poder haya sido expulsado del cielo y enviado a la tierra. O sea, hay unas palabras de una aclamación de liberación allá en el cielo, pero una tristeza para los que habitamos aquí en la tierra. ¿Qué nos dice Apocalipsis? Escucha bien, Apocalipsis 12 nos habla de esta experiencia difícil que los habitantes de la tierra pasarían una vez que llegaría, que este ángel, ángel traidor, ¿verdad? Fuese enviado a la tierra. Dice Apocalipsis 12:2, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. La palabra de Dios es clara, mis queridos hermanos, amigos. Gracias, dicen los seres celestiales, porque fue expulsado. ¿Y por qué ellos estaban tan alegres y tan felices de que este ángel hubiese sido expulsado del cielo? Obviamente, la obra que él hacía en el cielo era destructiva, era terrible. Como podemos notar, tenemos a el diablo en nuestro medio, ¿verdad? Haciendo la misma obra que hizo en el cielo. Él no ha cambiado. Él no cambia. La actitud que tuvo en el cielo la muestra aquí en la tierra con propósitos diabólicos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo en el cielo? Bueno, Ezequiel, hay una cita interesante en el libro de Ezequiel. Vamos a presentárselas a todos ustedes. Y dice la palabra de Dios, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Mire qué interesante. Y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Fue lanzado totalmente de la presencia de Dios. Usted sabía que las piedras de fuego básicamente son esos dos querubines que están allí cubriendo el arca del pacto. Justamente Satanás era uno de los querubines protectores que protegían la gloria de Dios. No podemos hablar a profundidad de esta situación porque, hermanos, estar ante la presencia de Dios es algo sublime, grandioso. Nosotros no tenemos experiencia todavía, pero algún día con la ayuda de Dios vamos a estar enfrente de nuestro Rey y Salvador. Por la multitud de tus contrataciones, dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esta expresión? Es interesante. En otras palabras, o la amplitud de tu comercio, eso es lo que quiere decir. Este término de contratación hasta hoy en día nosotros lo utilizamos cuando vamos a contratar gente, por ejemplo, para trabajar. Cuando se celebran contratos, o sea, significa que usted tiene que hablar con las personas acerca de su negocio, exponerle qué es lo que quiere, qué es lo que usted requiere, si quiere hacer un convenio. Es una palabra que denota hablar, hacer negocios, hacer pacto con las personas. Esta figura está tomada del enorme comercio de Tiro.
o sea, la nefasta obra de Lucifer, que quien diseminó o esparció la rebelión en el cielo, es comparada con el comercio de Tiro. Usted ya sabe quién era Tiro, una ciudad perversa. Satanás, movido por la avaricia y por las fraudulencias que cometía, negociaba, platicaba con el resto de los ángeles. Eso es lo que la cita nos inspira, eso es lo que la cita denota. O sea, él andaba en otras palabras, para utilizar términos sencillos, ¿verdad? Andaba chismeando, poniendo en mal al gobierno de Dios. ¿Y qué es lo que le decía a la gente? Bueno, que Dios era un Dios arbitrario, que Dios estaba limitando su libertad. Ese es el mismo espíritu, multiplicado por muchas veces, que presenta hoy en día a todas las naciones, en todos los corazones. Eso fue el mismo espíritu que imprimió en cada persona que nace en este planeta, y en cada uno de los movimientos que se han levantado en la tierra, cada uno de los imperios que surgieron en la historia hasta nuestros días. Ese ha sido el problema. Ese ha sido lo que el diablo ha llevado a los corazones. Llevarlos a la envidia, al rencor, al pleito, llevarlos a la tragedia, a la mentira. Ha sido el propósito realmente de Satanás desde que fue lanzado a la tierra: perseguir, encerrar, destruir a los hijos de Dios, a los fieles de Dios, utilizando tácticas y métodos sutiles en cada época. Uno de los principales propósitos incluso de Satanás es sacar del corazón de las personas a Dios, a su Creador. Pareciera que casi lo consigue. ¿Y cómo lo hace? Bueno, hay diferentes formas, diferentes estrategias que hasta el momento siguen dándole muy buenos resultados. Lo quiso hacer con el Señor Jesús. Impresionante. Pero allí sí falló. Ha sido, creo, el único en que ha fallado para cumplir sus propósitos. Uno de esos principios o propósitos o elementos que utiliza el diablo es el engaño. Él engaña en diferente y en todas las áreas de la vida. Usted va a encontrar el engaño en todas las áreas de la vida. En la ciencia, en la religión, en la economía, en la salud, en la administración, en el trabajo, en todo va a encontrar el engaño. Y por eso vienen tantos problemas, por eso tenemos tantos problemas. Ya Jesús lo decía incluso cuando vamos a Mateo 24, 4, Jesús hablaba de ese problema del engaño. Respondiendo Jesús a los discípulos en relación a la destrucción de Jerusalén, les dijo: mirad que nadie os engañe. Oh, mis queridos hermanos, eso del engaño es tremendo. Tenemos que trabajar con ese punto diariamente en nuestras vidas, incluso en nosotros mismos, porque a veces pareciera que lo traemos en nuestra sangre, en nuestros genes. Recordemos que Mateo 24 iba a tener un doble cumplimiento, o sea, tanto para su época como para nuestros días. El engaño es tan descomunal que alguien decía algún día, así como a modo de trabalengua, que el engaño es tal que hasta que no sabemos que estamos engañados. Tremendo. El engaño es tal que no sabemos que estamos engañados. Apocalipsis incluso nos habla de un poder, escuche bien, que iba a engañar a todos los habitantes de la tierra. Es impresionante, mis queridos amigos, porque les digo, el diablo continúa sus tácticas desde un principio. Desde Adán y Eva empezó el engaño, engaños sutiles que parecieran que son verdad. Y ha continuado durante la historia hasta el fin del tiempo. Él utiliza a sus agentes. Algunos saben, algunos trabajan con él porque conocen bien a Satanás, pero otros también están engañados y creen seguir una verdad
o siguen una mentira creyendo que son verdades. La palabra de Dios nos dice aquí en Apocalipsis, déjenme presentarles, Apocalipsis nos habla de un poder tremendo que en los últimos días iba a tratar de destruir, perseguir y engañar a los hijos de Dios. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 17 del 2 al 6. Con lo cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Mire, este es un tema impresionante. Cuando usted estudia en el Viejo Testamento y busca un concepto donde nos habla de un rey que fornique, de un rey que dé licor, vino y se embriague y se encierre en un círculo de fornicación con personas y mujeres, se va a dar cuenta que un rey babilónico en una ocasión hizo una fiesta tremenda. Hizo una fiesta e invitó a mucha gente, a prostitutas, a personas desleales, apóstatas, e incluso él ordenó traer los vasos que habían traído desde Jerusalén, el imperio babilónico. ¿Recuerda esa fiesta? Este concepto de Babilonia nace allí básicamente, pero no vamos a hablar de eso. Vamos a seguir leyendo esto interesante, donde dice, con lo cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Escuche bien, todos los moradores de la tierra, yo, usted, los presidentes, cualquiera que haya nacido en esta tierra, ha sido embriagado con el vino de fornicación de este poder. O sea, estamos hablando en otras palabras. El vino significa en la palabra de Dios doctrinas falsas. Nos han engañado, nos han dicho doctrinas falsas. Y usted me dice, hermano Ángel, pero mencióneme una doctrina o una enseñanza falsa que hayamos bebido o hayamos asimilado o aprendido de Babilonia. Lo vamos a dejar para otro estudio, mis queridos hermanos. Y usted se va a sorprender. Usted se va a sorprender que hay cosas que usted y yo hacemos. Obviamente yo trato de hacer menos de esas cosas a las que yo voy conociendo y siento de que son doctrina babilónica y no lo cometo. Pero se va a dar cuenta que al menos una de ellas usted las está haciendo en este momento. Claro, usted me dice, bueno, pero yo no soy religioso, no tengo nada que ver con las cosas de Dios. Sí, es correcto. Pero va a llegar un tiempo, mis queridos hermanos, que usted va a haber querido escuchar y aceptar la palabra de Dios. Quizás no sea tarde. Por eso la palabra de Dios nos dice que hoy es el día de salvación. Hoy es el día que nosotros tenemos que buscar a Jesús. Tenemos que buscar a Dios de todo corazón porque el tiempo se acerca. El engaño, el anticristo vendrá con unas retretas y unas montañas de engaños que va a ser difícil que nosotros podamos discernir el bien del mal. Pero sigue diciendo la palabra de Dios. Déjeme seguir aquí con Apocalipsis, ya en el versículo 4, dice, del capítulo 17, este poder, dice, hablando de la mujer, de esta mujer vestida de púrpura, y la mujer estaba vestida de púrpura. Ese poder es una mujer que se viste de púrpura. Y obviamente, cuando la palabra de Dios se refiere a una mujer, se está refiriendo a en este caso, a una mujer prostituta, a una mujer mala, a una mujer pecaminosa. Y dice, de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones. ¿Se acuerda de la experiencia que yo le dije con este rey babilonio cuando invitó a hacer una fiesta tremenda? Que lo que tenía un cáliz de oro. ¿Cuál era ese cáliz de oro? Eran las copas que habían traído desde Jerusalén. Pero en este caso, esta mujer tiene esta copa llena del cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Versículo 5 dice la palabra de Dios, y en su frente es un nombre escrito, un misterio. Escuche esto usted, pero ¿cómo? ¿Babilonia en nuestros días? Sí,
Ciertamente, ¿por qué? Porque es que Satanás, hermanos, mis queridos amigos, este es un tipo muy inteligente. Sus tácticas que le sirvieron en el pasado las implementa hoy en día. Él sabe que hay gente, constantemente el mundo está naciendo gente, y lastimosamente cada vez la gente que nace en las nuevas generaciones quieren tener menos relación con la palabra de Dios y por eso son engañados, porque no leen, no caminan en las sendas antiguas. Dice la palabra de Dios aquí, y en sus frentes un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, si una ramera, según Apocalipsis 17, representa una iglesia apóstata, porque la iglesia buena, la iglesia de Dios, es representada como una iglesia vestida de lino, lindo, limpio. Al contrario, la iglesia de Satanás, que siempre ha querido imitar a Jesús, a Dios en su obra y en su forma como es Dios, porque él quiso ser Dios también. Ese era uno de los propósitos. Él quería ser como el Dios del universo y sentarse a los lados del norte. Cosa más grande que pretende Satanás, ¿verdad? Entonces, esta Babilonia, esta mujer, acuérdense, nos están trayendo la historia. Nosotros tenemos que irnos al Antiguo Testamento, ir allá con Daniel, ir a Jeremías, Isaías, Ezequiel y averiguar qué pasó con Babilonia. Y usted se va a dar cuenta que el mismo espíritu de Babilonia, incluso las mismas características de Babilonia, son reprisadas o hechas o las realizan cierta religión hoy en día que no voy a mencionar. Más adelante vamos a hacer un estudio impresionante, un poder religioso, político religioso, porque Babilonia es un poder político religioso, mis queridos hermanos, que es representado en este caso por una mujer, por un poder que ha dado de beber, o sea, ha enseñado a millones y millones, a toda la tierra, ha enseñado doctrinas falsas que van en contra de la palabra de Dios. Versículo 6 del versículo 17 dice la palabra: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Oh, mis queridos hermanos, ¿usted quiere saber qué significa este concepto, esta palabra, esta expresión? Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. No tenemos más que irnos a la historia. Mis queridos hermanos, hoy en día nosotros podemos saber todo. La tecnología hoy nos permite informarnos qué pasó en la historia, qué pasó allá en la época de Cristo, qué pasó incluso 200 años después de la creación. La misma Biblia nos narra. Pero que dice, esta mujer que fue o es o está ebria de la sangre de los santos, en otras palabras, que esta iglesia ha sacrificado y ha matado a los hijos de Dios. Ebria, ha bebido, ha sacrificado a los hijos de Dios por estos pertenecer simplemente o estar de parte de Dios. Dice, sigue diciendo, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Oiga, la palabra de Dios es clara. Váyase a la historia, identifique quiénes eran los discípulos de Jesús y lea, dése cuenta quiénes fueron los que guillotinaron o cortaron la cabeza o traspasaron los cuerpos o sacrificaron a los siervos de Dios. Fácil. Ese mismo poder es el que está hoy en día y que, mis queridos hermanos, muy pronto nos dice que ese mismo poder que hizo esas persecuciones, que hizo esos estragos en las vidas y los hogares de los hijos de Dios, va a ser ese mismo espíritu, no los mismos. Por eso les decía que este espíritu de la persecución cambia a veces de forma. No son las mismas personas, no son las mismas herramientas ni los mismos procedimientos, pero sí es el mismo espíritu con que actúa. Así es que en el futuro cercano vamos a tener la gran persecución. Vamos a tener un poder que se va
eh, enfrentar y que va a arrasar, va a sacrificar a los hijos de Dios, solo porque estos creen de forma diferente a como ella cree. Y dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Impresionante, ¿verdad? Eso es lo que nos dice Apocalipsis 17, 6, 17, 2 al 6. Estos versículos pudieran ser suficientes como para identificar, como les decía, este poder que engaña a los reyes y a los habitantes de la tierra y les da de tomar este vino de fornicación, que no es más otra cosa que enseñanzas falsas, ¿verdad? Según el diccionario Vine del Nuevo Testamento, se emplea este vocablo metafóricamente, el vino, ¿verdad? De los males ministrados a las naciones por la Babilonia religiosa. La Babilonia religiosa está dando o enseñando doctrinas que al final, mis queridos hermanos, el objetivo principal de dar falsas o mentir en relación a las cosas espirituales es que las personas queden en mal con Dios y sus principios. Y obviamente ninguno que haga, que transgreda los principios de Dios podrá en el futuro ser parte del pueblo escogido de Dios y mucho menos podrá entrar a la Jerusalén celestial. O sea que Satanás o el diablo utilizará en los últimos días un poder religioso que engañará o que engaña, perseguirá y matará a los hijos de Dios. O sea, ha sido siempre la estrategia de Satanás, ¿verdad? Cuando él ve que nada puede a través del engaño, que no puede conseguir las cosas a través del engaño, entonces lo que hace este poder es recurrir a la persecución, al sacrificio de los hijos de Dios, a la muerte. Este es un principio, mis queridos hermanos, que Satanás ha usado y que no cambia. Y lo veremos en el transcurso de estos estudios, ¿verdad? Él recurre a la naturaleza, por ejemplo, ¿verdad? Recurre a la ciencia o a la religión para cumplir sus propósitos, como los veremos más adelante en nuestros estudios. Él utiliza todos estos medios para engañar. Utiliza la ciencia para engañarnos. Utiliza la religión, la política, etcétera, etcétera. Él es experto en el engaño. Así que haremos un recorrido a través de la palabra de Dios y descubriremos cómo Satanás implementa sus planes, pero sobre todo, cómo Dios está al control de todos los acontecimientos finales, ¿verdad? Dios tiene el control de la historia, aunque Satanás quiera jugar como un buen jugador de ajedrez, valga la redundancia. Dios ya sabe los movimientos que él va a hacer y lo espera. Y sabemos y conocemos que Dios es el que ganará este juego, esta apuesta, esta pelea, ¿verdad? Dios está al control de todas las cosas de este mundo. Quiero invitarles para que nos acompañen durante todos estos estudios, mis queridos hermanos y amigos, que estaremos realizando cada sábado, más o menos a las 5 de la tarde, para que nos acompañen, ¿verdad? Les invitamos para que nos acompañen durante todos estos estudios y no importa de qué religión usted sea, no importa en qué lugar usted comulgue, lo que queremos acá es hablar de la palabra de Dios. Vamos a respetar su opinión. Obviamente les sugerimos y les pedimos que seamos como cristianos respetuosos. Respetamos la opinión de cada uno de nosotros, de ustedes. Así que vamos a estar leyendo todas sus opiniones, leyendo todos sus comentarios, ¿verdad? Que nos envíen al WhatsApp que aparece acá en la parte superior izquierda de superior derecha de su pantalla, ¿verdad? Así que estaremos haciendo un estudio tremendo de cómo Satanás ha utilizado el engaño. Y obviamente nosotros no nos vamos a quedar callados y vamos a decir todo lo que pensamos, obviamente teniendo un respaldo, el respaldo poderoso de la palabra de Dios, de qué forma y cómo estamos siendo engañados en este momento en el planeta Tierra. Nosotros no queremos realmente quedarnos callados, porque eso significa experimentar
el desprecio de Dios incluso. En la experiencia de Esther, ¿verdad? Allá en el Antiguo Testamento, en su libro, nos habla de el valor que tuvo Esther y la determinación que ella mostró al momento de salir al frente para defender su pueblo. Hoy es el momento de salir a defender la verdad. Aunque muchos dicen por ahí que la verdad se defiende sola, es correcto, es así. Pero nosotros tenemos que identificarnos de qué lado, de parte de quién estamos. Esther 4:14, hay una cita que me encanta de Esther 4:14. Vamos a presentársela en este preciso momento acá. En el libro de Esther aparece esta expresión que me encanta porque me hace reflexionar y me hace sentir el valor necesario, que aunque no soy teólogo, aunque no sé nada de nada, siento la necesidad, el deseo de proclamar las verdades de nuestro Dios. Decía, vamos a presentarles por acá, parece que no se ve el texto, en este preciso momento lo vamos a ver. Esther, en el libro de Esther, el 4:14, le decía a su primo Mardoqueo, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro, liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. O sea, si tú callas, cualquier otro puede hablar. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Qué lindas palabras de motivación. ¿Quién sabe si para esta hora Dios nos ha llamado para proclamar la verdad? Este es un momento único, mis queridos hermanos. Un momento singular. Los hijos de Dios que amamos la justicia, la paz, el amor, nos sentimos motivados, nos sentimos invitados a levantar nuestra voz y proclamar la palabra de Dios. Una cita similar, algo similar, dijo el Señor Jesús también. Recordamos esa cita famosa de Lucas 19:40, se la voy a presentar. Él respondió, les dijo, os digo que si estos callasen o callaran, las piedras clamarían. Mis queridos hermanos, si tú y yo, si tú eres cristiano y estudias la palabra de Dios o medio la estudias, tú tienes un mensaje que dar. La palabra de Dios, y Jesús nos dice que si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Aquellos que no son cristianos, que no quieren tener nada que ver con Dios, esos van a hablar. Y nosotros vamos a perder nuestra ciudadanía en el cielo. Interesante. ¿Qué es lo que fue? Dice la palabra de Dios. Lo mismo que será. Mis queridos hermanos, amigos, a los hijos de Dios nos espera una dura experiencia. Pero Él nos prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. O sea, hasta que Él venga, porque ya una vez cuando Él venga estará con nosotros y ya no tendremos peligro. ¿Y tú qué has decidido? ¿Qué piensas hacer? Ahora es el momento. Les agradecemos a ustedes por haberse quedado con nosotros. Considero, bueno, no tengo acá en este momento cuántas personas están por ahí conectadas, pero si hay alguna pregunta, bueno, tenemos algunas personas por ahí. Vamos a ver si hay algunas preguntas. No, bueno, tenemos saludos, gracias a Sandy que nos ve allá en República Dominicana. Ahí a mi prima Xiomara, un saludo, que Dios te bendiga y te guarde. A la hermana Libby y bueno, a las otras personas, tuvimos poquitos el día de hoy, ¿verdad? Esperamos que compartan el video y así esto pueda llevar bendición e información a aquellas personas que aún pues no conocen absolutamente. De hecho, hoy no hablamos de muchas cosas que nos hubiese encantado poder hablar, pero la próxima semana el estudio se va a tornar mucho más interesante. Y les esperamos la próxima semana si Dios así nos lo permite. Quiero terminar con una pequeña oración. Ya estamos pasados 4 minutos después de las 6. Es una hora de programa. La otra semana vamos a tener aquí música, vamos a estar cantando y vamos a hacer un programa variado.
Y vamos a estar con ustedes llevándoles la palabra de Dios, que eso es lo que nos encanta y nos gusta. Y esperamos contar con su sintonía y su apoyo, ¿verdad? Vamos a tener una oración final para cerrar el programa. Acompáñenos. Querido Dios y Padre, gracias por su palabra, porque es motivante, refrescante, nos llena de esperanza, porque sabemos, Señor, que este mundo muy pronto no habrá de ser más, pero su palabra permanecerá para siempre, sus promesas y sobre todo aquella que nos ha dejado de restaurar todas las cosas, de hacer todas las cosas nuevas, donde more la paz, la justicia y el amor. Gracias, Señor, le pido una bendición por todos mis hermanos y amigos que nos vieron y verán este programa. Le pedimos, Señor, que usted toque los corazones de todas las personas sinceras, aquellos que habrán de ser salvos y aquellos que llegarán a conformar su reino. Gracias por su palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis queridos amigos. En nombre de este su servidor Ángel Galiano, les deseo a todos que pasen un feliz fin de semana. Que Dios les guarde y les bendiga. Ya para finalizar, ahí entró, parece Argentina. Yo le digo Tina, cariñosamente, hasta Honduras. Un abrazo y que Dios bendiga a cada uno de mi familia por allá. Les mandamos un abrazo muy fuerte. Nos veremos la próxima semana, si Dios así nos lo permite, a través de este canal de Ángel Galiano en Facebook. Y también les invitamos para que nos visiten nuestro canal de YouTube, Ángel Mensajero TV. Un abrazo para todos y que la pasen bien.